¿Se oye? Aló. Sonido. 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 Aló. Sonido. Hola, ahora sí. Bueno, parece ser que alguien estaba interesado en que no hablara aquí, ¿no? Voy a poner más interés en lo que tengo que decir y aprovecho para reclamar el vuestro. Bueno, gracias a sus mercedes por la presencia aquí. Agradecer a MOVI, a la Facultad de Ciencias Humanas, a la Universidad Industrial de Santander por la invitación para participar en este magnífico seminario internacional sobre la memoria histórica. Muy particularmente agradecerle a mi colega y amiga Ivonne Suárez por esta invitación. Ivonne Suárez es miembro de nuestra red internacional de historiadores comprometidos, Historia Debate, pues desde que se inició, ¿no? Prácticamente participó en 1999 en la encuesta internacional sobre el estado de la historia, sobre la situación de nuestra disciplina en el mundo y hasta hoy, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Por lo tanto, mi expreso agradecimiento también a Jorge Maldonado, al decano de Ciencias Humanas. Me ha gustado mucho, como supongo que a vosotros, escuchar decir de boca de un filósofo sobre la importancia de la oralidad. Es que la universidad es muy libresca, ¿no? Somos en exceso librescos y con una carga fuerte positivista donde se reconoce solamente como fuente, en nuestro caso para la historia, la fuente escrita. Entonces, da gusto escuchar colegas más perspicaces, más atentos a la realidad que nos rodea, ¿no? La oralidad es anterior a la escritura, pero es que la cultura en general nace de lo oral y en los momentos de crisis, cuando quiere renacer, vuelve a la oralidad. Entonces, sin la oralidad no hay cultura en el concepto más amplio y menos historia, ¿verdad? Porque es a través de la oralidad como le damos voz a los sujetos sociales de la historia. El tema que nos ocupa es la memoria histórica. Yo voy a hacer referencia principalmente, que es mi compromiso, a la evolución de este movimiento en España. Espero que sea de vuestro interés, aunque obviamente en cada país hay una situación y una evolución diferente de esto de la inquietud historiográfica sobre las víctimas de la historia. El nombre más aceptado, más consensuado para lo que hacemos es memoria histórica. Yo la definiría como la reivindicación y el estudio de los recuerdos de las víctimas de la historia. Sé que en América Latina, a partir de la experiencia argentina, se hace equivaler el término memoria histórica al término derechos humanos, ¿no? Pues está bien, porque es una manera distinta de nombrar lo mismo y además tiene una virtud a la cual haré referencia. Claro, estamos hablando de derechos humanos retrospectivos. Hablando de memoria histórica como la lucha por los derechos humanos situada en el pasado, pero cuya reivindicación está presente, ayuda a entender algo esencial, y es que no hay democracia verdadera sin memoria histórica, es decir, sin esa reivindicación de las víctimas de la historia.
sin esa obligación del historiador de oficio, del historiador riguroso, del historiador responsable, de dar voz a lo que se llamó los vencidos de la historia y que han de vencer, aunque sea con décadas de distancia. Porque si no es así, aparte de cuestiones morales, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que es reconstruir en la medida de lo posible la realidad de los hechos que nos han precedido, especialmente de los hechos que están inundados de la sangre de las víctimas. También en Argentina, principalmente, se hace equivaler memoria histórica a historia reciente, lo que en Historia de Debate llamamos historia inmediata. Está bien, pero claro, el concepto de historia reciente o historia inmediata o historia del presente es mucho más amplio, pero está bien por lo mismo que decía, es decir, que nos recuerda que la memoria, por mucho que se retrotraiga a hechos de hace incluso un siglo, como puede ser el genocidio armenio del año 1915, es un hecho del presente de hoy, es una responsabilidad de los sujetos sociales, históricos e historiográficos de hoy en día. Es, en suma, tarea de historiadores. Entendemos por memoria histórica un movimiento que tiene tres partes. Es importante entenderlo porque nos remite a sujetos o actores distintos. Es decir, la memoria histórica es un movimiento social, la memoria histórica es un movimiento académico y la memoria histórica son, en su expresión más efectiva y que se palpa más en la realidad, políticas públicas. La base del movimiento de la memoria histórica es la sociedad de las víctimas en marcha, ¿no? Es decir, ahí viene el arranque y cuando eso no existe, pues falta lo esencial del movimiento de la memoria histórica, organizado por las víctimas, los supervivientes, sus familias, sus compañeros, en aquel momento en que se sucede la agresión normalmente sangrienta a los derechos humanos, situado en un momento del pasado. En segundo lugar, la memoria histórica, por influencia de la sociedad, se transforma en un movimiento académico. En el caso de España, las primeras investigaciones sobre las víctimas se hicieron sobre todo por profesores de enseñanza media. Desde el punto de vista más académico universitario, pues claro, ahí se está colaborando en todos los países. Estamos hablando de un movimiento internacional en la investigación y localización de las víctimas, en generar archivos orales, que es el motivo, en fin, más y el pretexto más inmediato de este congreso. También se colabora en la excavación de fosas y en las políticas que el Estado, aquellos estados genuinamente más democráticos o que con aspiraciones a ser considerados más democráticos, ponen en práctica, ¿no? En tercer lugar están estas políticas públicas como parte, digamos, institucional del movimiento de la memoria histórica, que tienen como función impulsar y favorecer los principios consagrados por la ONU para el tratamiento de las víctimas de la historia, que son los conceptos de justicia, verdad y reparación, como bien sabemos, ¿no? La memoria histórica, tal como se entiende y como se implementa hoy en día, tiene su origen, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que es una vertiente importante, de hecho, de la memoria histórica. De hecho, se puede cambiar el orden, pero yo creo que el primer principio de la memoria histórica es la justicia, la verdad, claro, eso nos compete más directamente a los historiadores, y la rehabilitación de las víctimas y reparación del daño, pues en tercer lugar. Todo desde el punto de vista jurídico, todo comienza después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando los aliados deciden juzgar y ejecutar a un grupo de dirigentes nazis responsables del Holocausto
del genocidio sobre el pueblo judío y otros sectores de la sociedad que molestaban al nazifascismo por su ideología, su opción social o incluso pues, el caso de los discapacitados. En fin, un horror histórico, como ya sabemos, del que salió como algo bueno un nuevo derecho internacional, es decir, un giro en el derecho internacional basado en estos tres criterios de justicia, es decir, abrir causas contra los responsables de la represión, verdad, dar a conocer y publicitar los hechos que se denuncian y la reparación de las víctimas desde el punto de vista material y sobre todo ético. Claro, los comienzos de la memoria histórica tienen que ver con las víctimas de las dictaduras, en fin, que representó el eje nazi-fascista, el caso de España con una expresión particular, que es el franquismo, y que después se aplicó a las dictaduras, concretamente en América Latina, que surgieron y os hicieron sufrir tanto y a todos a través vuestra en los años 60, 70 y principios de los años 80. La base jurídica de la memoria histórica se jubila después de los juicios de Nuremberg con las convenciones de Ginebra, los convenios de Ginebra de 1949, que regulaban la protección de los heridos de guerra y de los prisioneros de guerra, y se amplió a la población civil, que como sabemos en todas las guerras, eso es una constante histórica, afecta, aunque muchos no lo saben, más generalmente a la población civil que a los propios combatientes, por una razón simple, son el eslabón débil y los que más sufren en esos acontecimientos de tipo sangriento en general. Por lo tanto, de los convenios de Ginebra salió un derecho internacional de los derechos humanos aplicado, no en este caso a las víctimas de dictaduras, sino a las víctimas de las guerras y de los conflictos armados, como el caso de Colombia, que en realidad, pues, según se explique el concepto, puede considerarse una guerra la que ha habido hasta ahora y que parece que está a punto de terminar, o una terminología más genérica, como vosotros soléis decir, un conflicto armado. Por lo tanto, un nuevo derecho internacional obliga a los Estados a aplicar políticas públicas para hacer justicia con las agresiones a los derechos humanos, para hacer justicia a las víctimas, dar a conocer la verdad oculta de la historia que implica esa represión, todos esos delitos de lesa humanidad o, en todo caso, de derechos humanos, y instar y tomar medidas prácticas que supongan la rehabilitación de esas víctimas. Una tarea realmente muy difícil. Hay que decir, en favor de la Organización de Naciones Unidas, que ellos están abanderando con más buena voluntad que eficacia esta bandera de los derechos humanos retrospectivos, esta bandera de la memoria histórica, pero claro, con un poder más simbólico que real, ¿no? De hecho, el Estado español se ha negado, en fin, permanentemente hasta hoy en día, a aceptar el derecho internacional en el tratamiento de las víctimas del franquismo, y en un plano más general los Estados Unidos también se han saltado a la torera el derecho internacional y cualquier instigación de la ONU para que ellos entregaran, por ejemplo, los militares responsables del asesinato del periodista José Couso cuando la intervención en Irak de Estados Unidos y de sus aliados, intervención que, como sabemos, se hizo pues hace una década al margen del derecho internacional. Es decir, que bueno, nos queda la ONU, ¿no? Pero al final lo que decide y lo que provoca, lo que determina que un determinado Estado vaya adelante en la memoria histórica es la presión social, y académica y política, pero sobre todo la presión social, ¿no? En la medida que hay presión social, se sienten obligados a actuar como
como los gobernantes como demócratas, ¿no? Y como partidarios del derecho humanitario. Si no, pues eso, no nos hacen ni caso. Por lo tanto, la historia de la memoria histórica es la historia de la lucha social, política, académica por la memoria histórica. Este método de afrontar democráticamente, humanitariamente, los delitos a los que nos estamos refiriendo, que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, se extendió a toda Europa, donde dominó el Tercer Reich, ¿no? Y se aplicó con las víctimas del nazismo, del fascismo, en Italia, y etcétera. Y salta a América Latina en un año fundamental, 1977. Bueno, para nosotros, porque el tema al que haré más referencia es la memoria histórica en España, porque sí, es el momento que se inicia la transición a la democracia en España, pero para el tema en sí de la memoria histórica es el momento que las abuelas de la Plaza de Mayo inician muy modestamente su lucha en favor de sus nietos y nietas desaparecidos, ¿no? Detenidos, desaparecidos. El número de detenidos desaparecidos en Argentina es 30.000 y 40 años después lograron resultados con los gobiernos Kirchner, ¿no? Es decir, que lograron que la presión social y política llegara a la cúspide del Estado y que se aplicaran, yo creo que de manera modélica. Claro, visto desde el punto de vista de Argentina, pues claro, se ven los defectos, que no se juzgó a todo el mundo, no todo el mundo está en la cárcel, Videla pues murió, en fin, imputado, pero relativamente tranquilo, etcétera, etcétera. Pero es que visto desde el resto de América Latina y desde Europa, concretamente desde España, pues para nosotros es un modelo. Para Argentina es un modelo para la memoria histórica, tanto como un movimiento de las víctimas, como colaboración de la universidad, como sobre todo, esto último lo más importante, como políticas públicas. Y de hecho, a partir de América Latina y de la experiencia exitosa, tan largamente esperada, pues se dieron resultados, se están dando resultados en otros países de América Latina sin necesidad de esperar tanto tiempo. Eso, sinceramente, se lo debemos a la lucha del pueblo argentino, que logró además hacer una transición con memoria, una transición con justicia, una transición más democrática, más radical en el sentido de ir a la raíz del problema, que la transición que hasta ese momento era en derecho y en ciencia política modélica, que era la transición española, de lo cual nos alegramos enormemente. En general, las transiciones a la democracia ya en los años 80 han superado, gracias a este tema, pero no solamente, lo que fue la transición española a la dictadura, con ese régimen que fue el régimen franquista, que quedó como residuo de los totalitarismos del nazifascismo de los años 30 del siglo pasado. Bueno, los países más receptivos, como todos sabemos, a la memoria histórica después de la experiencia argentina, pues fueron Chile y Brasil, poniendo el acento más en las torturas que en los ejecutados o asesinados extralegalmente, simplemente porque hubo más torturados que asesinados, a diferencia de Argentina, donde se dieron las dos circunstancias, como ya sabemos. Y pues pasó a México, donde la situación es muy difícil, porque se están produciendo hoy en día masacres como las que estamos denunciando y que nos retrotrae décadas atrás, como fue la masacre de Ayotzinapa, ¿no? Y donde, leyendo estos días aquí sobre la masacre de Barranca, donde paramilitares con complicidad del ejército pues perpetraron esos asesinatos en Barranca, ¿no? Bueno, pues en Ayotzinapa no es muy distinto, es decir, el narcotráfico con la complicidad del ejército perpetraron la matanza de estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, y hasta hoy nadie se cree que los que están detenidos y van a ser juzgados
sean todos los responsables de ese asesinato. No se han encontrado los cuerpos, un desastre, ¿no? Es un desastre. Yo lo llamaría memoria histórica inmediata y ya. Eso demuestra lo que están diciendo muchos colegas de la democracia mexicana como un Estado fallido, como un narcoestado, etcétera. Por lo tanto, ahí es presente por partida doble el tema de memoria histórica. Es presente porque también tienen allí como las grandes represiones de los años 70 de la Liga y de otros militantes, etcétera, que asesinados también extralegalmente, sino es que ahora tienen ese problema diariamente. Hace poco fue Ayotzinapa y mañana no sabemos allí lo que va a ser en México. Por tanto, un tema de doble actualidad. En Colombia, todos lo sabemos, se comparte los objetivos y los principios jurídicos y de lucha social de la memoria histórica en todos los continentes. No voy a hablar de Sudáfrica, del este de Europa, para no alargarme, incluso China, con Tiananmen, que siempre está ahí y que no acaba de salir adelante la búsqueda de justicia y verdad y reparación para las víctimas de Tiananmen, ¿no? Pero de todas maneras, sí es cierto de que todos compartimos las mismas reivindicaciones y los movimientos tienen características muy parecidas en esas tres partes a las que hacía referencia. Pasa que en Colombia también es una memoria actual, ¿no? Por partida doble, porque, claro, se dice 50 años de violencia, bueno, y 50 años también de agresiones a los derechos humanos, en fin, por el Estado y también por guerrillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos encontramos que la reivindicación de la memoria histórica hay que hacerla sobre un conflicto armado que está activo todavía y sujeto a unas negociaciones, ¿no? Y, de hecho, todo está parado por las negociaciones. Aquí se ha aprobado la idea de una comisión de la verdad, de un museo de la memoria, pero está todo en suspenso a que las negociaciones en La Habana den su fruto. Parece ser que lo que más puede estar obstaculizando, es más difícil de resolver, es lo que se llama la justicia transicional, es decir, hacer justicia con los responsables de las masacres y de las vulneraciones de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo acabo de leer aquí en un periódico vuestro la opinión de Vicens Fisas, ¿no? Un colega de catalán, español, muy equilibrada sobre cómo se podía resolver ese problema, que parece que es lo que falta para que la negociación llegue a buen puerto, se alcance una paz que permita, pues eso, pasar a esta fase de puesta en práctica de los principios de justicia, paz y reparación también en vuestro país. En el año 2000 salta a España y, por lo tanto, a Europa este movimiento iniciado en Argentina, varias décadas atrás, y con lo cual estamos ante un movimiento mundial. A mí lo que me interesa como historiador es sobre todo la memoria histórica como un movimiento social, ¿no? Porque lo demás tiene que ver con la política de cada país, con la situación de la academia de cada país, que es muy importante, naturalmente, que el objetivo final es conseguir la reparación mediante políticas públicas, pero el motor que lo mueve todo es este movimiento social muy característico del siglo XXI contra lo que podría parecer, ¿no? Porque parece, claro, estamos refiriéndonos a conflictos del siglo XX, pero estamos luchando en el siglo XXI por una democracia plena, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante el tema de la memoria histórica. Yo creo que se ha transformado en el índice de la calidad de una democracia. Es decir, no puede haber una democracia cualitativamente aceptable habiendo pues desaparecidos, enterrados, gente una cantidad enorme de gente inocente enterradas en fosas, etcétera, torturadores y asesinos que van libremente por las calles y que se pueden encontrar con sus propias víctimas. A mí me ha pasado, no con los asesinos, claro, si no, no estaría aquí.
Y entonces, en ese sentido, es realmente un movimiento social, académico, una responsabilidad de la democracia muy importante para poder tener un siglo XXI que sea un avance civilizatorio respecto al siglo XX, que es a lo que aspiramos y a lo que aspiró también el movimiento antiglobalización y el movimiento de los indignados, asimismo, característico de este nuevo siglo. En España se ha ido desarrollando a partir del año 2000, es decir, ya en este siglo, una tendencia historiográfica. La parte académica de ese movimiento al que me refería anteriormente, se trata de una tendencia historiográfica transversal, donde hay muchos profesores de enseñanza secundaria, como ya dije, y también no solo historiadores, sino también forenses, arqueólogos, menos antropólogos. Sé que en otros países están colaborando bastante más, que no solo colaboran en todas las tareas de la memoria, sino que además tienen proyectos de investigación, como AMOVI, ¿no? En el caso de los archivos orales, pero también en España hay proyectos de investigación sobre la memoria más centrados que en la represión del franquismo. De hecho, en España, por lo menos, el hecho de que empezara a haber políticas públicas fomentó la presencia de la memoria histórica en la universidad. Yo creo que este movimiento historiográfico pues forma parte de una nueva historiografía, como decimos, en Historia Debate, por tres motivos importantes, nuevos respecto de lo que ha sido la historiografía en el siglo XX. Uno, el historiador que colabora con la memoria histórica ha superado el mito positivista de la supuesta imparcialidad de la historia y adopta como historiador pues una ética, una deontología, un compromiso de valores, en este caso valores consagrados por el derecho internacional. Por lo tanto, eso es un cambio, ¿no? Después, otro cambio historiográfico importante en el movimiento académico por la memoria histórica es que la memoria, como está presente y es un compromiso con este presente, con las víctimas, con los sobrevivientes, con sus descendientes, pues eso nos obliga a alargar el objeto de investigación y de estudio de los historiadores al momento presente, lo que llamamos historia inmediata, que también es un paradigma nuevo que forma parte de esta nueva historiografía que va más allá de lo que fue, pues incluso el marxismo y la escuela de análisis en el siglo pasado. Y en tercer lugar, la memoria histórica, entendida académicamente, pues avala una idea de historia de debate que estamos diciendo continuamente, que estamos repitiendo continuamente, de que la historia es una ciencia con sujeto, una ciencia con doble sujeto. Un sujeto social, lo cual es una reivindicación que ya habían hecho las vanguardias historiográficas del siglo XX, pero también con un sujeto cognoscente. La historia la hacen los historiadores y hay que luchar porque esa historia que nosotros hacemos pues se rija por una serie de valores humanos, ¿no? y de otro tipo, como cualquier otra profesión. Claro, estoy diciendo estoy hablando de una nueva historiografía, pero la vieja historiografía se está resistiendo a la lucha por la memoria histórica y a otras innovaciones que por lo menos desde Historia Debate estamos planteando sobre el oficio del historiador en el siglo XXI. Unas resistencias positivistas, conservadoras, que toman como referencia al historiador conservador francés Pierre Nora, que dice que la historia y la memoria no tienen nada que ver y nos aísla de la sociedad, nos aísla de los sujetos de la historia. Yo creo que es una gran irresponsabilidad, porque la historia y la memoria tienen en común algo crucial para los trabajadores de oficio, que es la búsqueda de la verdad histórica. Y en el caso de estos temas, con víctimas del que estamos hablando, no podemos acceder a la verdad histórica sin el concurso de las víctimas, que tenemos que entrevistar, que tenemos que localizar, aparte ya de las consideraciones éticas a las que vengo haciendo referencia y que tenemos que reivindicar
para que la historia cumpla una función social, en este caso, acceder a una democracia plena que no esté basada en el olvido. Ahora ya, en lo concreto, la memoria histórica en España, la cronología rápidamente, sobre todo para los que no lo seguís de cerca, cada uno sabe más lo que pasó sobre este tema de las víctimas en cada país. Sabéis que entre el año 1936 y 39, pues tuvimos una guerra feroz, no sé, como la de los rojos y azules aquí vuestra, pero peor, ¿no? Porque una guerra en cuanto a número de víctimas, creo, y una guerra lejana, pero muy presente hoy en día. Las secuelas están presentes en la realidad política, social, cultural y de mentalidades de la España del siglo XXI, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? Porque para mal porque hay quien defiende todavía pues la bondad del bando rebelde a la República Española, y para bien porque de esta manera pues la lucha por las víctimas del franquismo nos da una oportunidad para acceder a una democracia plena. Allí tuvimos 130.000 desaparecidos, claro, no combatientes, es decir, de civiles o incluso también militares republicanos, simplemente que fueron ajusticiados de una manera irregular y enterrados en fosas, generalmente en fosas comunes. El número es muy elevado, si sumamos los desaparecidos como consecuencia de dictaduras latinoamericanas, pues los que tienen que ver con la Guerra Civil Española, pues supera la suma de todos los desaparecidos en América Latina en los años 60, 70 e incluso de los 80. Claro, nos quedamos cortos con el 1.000.000 o más de asesinados en el genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial, que fue una especie de limpieza étnica, responsabilidad del Estado turco que todavía no ha reconocido. Esto que estamos hablando eso es un desastre absoluto. El historiador tiene que dar a conocer la historia real del siglo XX, ¿no? No nos vamos a remontar a las guerras de religión o a la colonia, que también habría mucho que hablar, o a la colonización de América, pero ya en lo más cercano a nosotros, el siglo XXI nos da una oportunidad de reconstruir una historia completa del siglo XX y aportarle justicia, paz y reparación a las víctimas y sus descendientes. En España, en la época de Zapatero, el Ministerio de Cultura creó un servicio para localizar no solo las víctimas muertas asesinadas por el franquismo, sino todos los represaliados, y les salía un número con todos los nombres de 4 millones de represaliados por el franquismo, ¿no? A lo largo de toda la dictadura. Por lo tanto, como comprenderéis, la democracia española está asentada sobre cadáveres y unas miserias terribles de violencia, de tortura y de denigración de todos aquellos que pensaban distintos del general Franco y su gente, es decir, de esa derecha nacional católica que nos esclavizó durante 40 años a los españoles. En 1956, el Partido Comunista de España, la fuerza principal sobreviviente al plan sistemático de exterminio organizado por los franquistas, la fuerza principal de la oposición a la dictadura, lanza la política de reconciliación nacional como consecuencia del fracaso de las guerrillas que entre 1945 y 1948 intentaron que la caída de Hitler y de Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial fuera seguida de la caída de Franco. Pero bueno, lo que pasó es ya pues conocido, la Guerra Fría, los aliados de la Unión Soviética contra el Tercer Reich cambiaron de actitud, apoyaron a Franco y dejaron vendidas a las guerrillas españolas, ¿no? También se hizo en Grecia eso, pero bueno, con otras especificidades, y ahí sí que participó en ese abandono también la Unión Soviética. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, ante la imposibilidad de triunfar
como en el resto de Europa, pues por la vía armada, es decir, a través de la resistencia, ¿no?, etcétera, que tampoco hubiera triunfado en Francia o en Italia o en Bélgica sin la ayuda de los aliados, bien sea los soviéticos o los aliados occidentales. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ante la imposibilidad de ganar por la lucha guerrillera, pues se generó una política de reconciliación nacional que permitiera a la oposición, desde el punto de vista social, levantar cabeza. Daros cuenta que era una época muy difícil y que habían asesinado a un número tan elevado de anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, nacionalistas, demócratas, simplemente, que se hacía muy difícil, ¿no?, la oposición a una dictadura tan genocida, ¿no? Entonces, en ese sentido, se lanzó la política de reconciliación nacional para intentar reactivar la lucha pacífica de masas, aplicando los criterios de Lenin. En la época del zarismo se empezó a trabajar en los sindicatos fascistas, en los sindicatos verticales, y esa política de reconciliación nacional, es decir, olvidar el pasado y luchar juntos por la democracia y por la caída de la dictadura, pues encontró eco en las juventudes, sobre todo juventudes universitarias, hijas de los vencedores. Eso fue un gran éxito del Partido Comunista. Sus organizaciones se llenaron, lo sé porque lo viví, años después, claro, 10 años después, se llenaron de hijos de vencedores de la guerra civil. De ahí salió unos movimientos sociales en las fábricas, en las universidades, muy poderosos en los años 60 y 70, en los alrededores del año antes y después del Mayo francés, del año 68, y que por lo tanto la lucha por la democracia volviera a tener cierta fuerza, y hasta el punto de hacer temer a los franquistas, que después de la muerte de Franco, que por razones biológicas se esperaba pronto, pues que ellos pudieran perder el poder de una manera catastrófica. Eso fue una virtud grande de los nuevos movimientos sociales generados por esa política de reconciliación nacional de los años 50 del Partido Comunista de España. El mayor problema que teníamos, ya avanzados los años 60 o los años 70, es que el miedo colectivo seguía estando presente ante un poder tan destructivo, tan inhumano, tan genocida. Yo mismo, en el año 1967, ingresé en la organización universitaria del Partido Comunista de España, en la Universidad de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y recuerdo perfectamente que se cantaban las canciones de la guerra civil, pero poco más. En realidad, no se hablaba de la vieja represión. Yo creo que el motivo es muy simple, es que la represión nos rodeaba y nos amenazaba cada día, ¿no? Entonces, una especie de olvido forzado. Teníamos que preocuparnos de los compañeros que caían asesinados o torturados o detenidos por parte de un poder dictatorial que se mantuvo fiel a sí mismo hasta incluso después de la muerte de Franco. En 1977 tiene lugar la transición a la democracia, lo dije anteriormente, por la vía de un pacto. Al no tener fuerza los movimientos sociales suficiente para conseguir una caída de la dictadura desde la calle, hubo que pactar con los sectores aperturistas del franquismo, que también temían por su propio estatus una vez que desapareciera el dictador, ante la pujanza de los movimientos sociales. Fuimos muy conscientes en aquel momento que la movilización era importante pero insuficiente, ¿no? Que el miedo fue suficiente para impedir que nuestras huelgas generales, universitarias y obreras alcanzaran los objetivos que se había trazado el Partido Comunista de España, de una huelga general política y una huelga nacional pacífica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, tuvimos que pactar una ley de amnistía del año 1977 que estaba pensada para los presos políticos antifranquistas, que vació las cárceles de compañeros,
en fin, que habían participado en la lucha por la democracia, pero que fue aprovechada por los gobiernos surgidos de la transición para garantizar la inmunidad de los represores de la dictadura, de los miembros de la policía, del ejército o simplemente los políticos de la dictadura que nos reprimieron desde 1936 a 1977. Digo que Franco murió matando, ¿no? En 1975 muere en noviembre, pues 2 meses antes se acaba de celebrar el aniversario, este mes de septiembre, estos días, fusila a militantes de izquierda y nacionalistas vascos en 1975 y la pena de muerte firmada por el propio general Franco, etcétera, y todavía después de su muerte, en 1976 se produce la masacre de Vitoria, donde ametrallan a unos trabajadores que se manifestaban en el País Vasco pacíficamente. Por lo tanto, seguimos teniendo víctimas cada día hasta las primeras elecciones democráticas, lo cual nos obligó a situar la reivindicación de la memoria histórica en un segundo plano. Nuestra prioridad era restablecer la democracia para, como decís aquí en Colombia, para que no se produjera la repetición de los hechos que lamentamos, ¿no? De los hechos genocidas que lamentamos, ¿no? Bueno, en el siglo XXI aparece una nueva generación de los que nacieron ya en democracia, y que adquieren conciencia social, conciencia política, en el siglo XXI, cuestionando los límites que tuvimos que aceptar forzosamente a la transición de la dictadura y a la democracia 40 años atrás. En el año 2000 se excava la primera fosa en España, después de la Guerra Civil, fijaros, en fin, eso. Pues 60 años después, ¿no? La primera fosa excavada en León por Emilio Silva, un periodista que era nieto de un militar republicano asesinado y fue creador con otros de la primera asociación por la recuperación de la memoria histórica. A partir de ese momento hay una multiplicación de asociaciones y memorias por toda España que reivindican la memoria histórica, formada por familiares, pero también por otros que colaboraban en esa tarea, militantes de izquierdas, académicos, etcétera, ¿no? Ya como todos los movimientos sociales del siglo XXI, utilizando masivamente Internet como fuerza para presionar a los poderes públicos y para expandir en la sociedad esta reivindicación de las víctimas del franquismo. En el año 2007, gobernando el Partido Socialista, el PSOE, y siendo presidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, se sale adelante una ley de memoria histórica que constituye, pues eso, ya a estas alturas, 70 años después, ¿no?, el primer apoyo institucional que tuvieron las víctimas de la dictadura y el movimiento de la memoria histórica. Fue una ley muy light, muy criticada por las asociaciones de la memoria, centrada en la retirada de símbolos del franquismo y en la ayuda a la excavación de fosas, que no es poco porque antes no había nada, ¿no? La retirada de símbolos se hizo por parte de una serie de municipios y de instituciones, pero en cierta medida nada más. Todavía está en pie el Valle de los Caídos, la tumba del general Franco en las cercanías de Madrid. Con eso os digo todo. Y después fue muy valorada por parte de familiares y asociaciones de la memoria la ayuda económica para la excavación de fosas que, gracias a este apoyo prudente, tímido, pero insisto que no había nada anteriormente, se pudieron excavar y recuperar los cuerpos de bastantes represaliados, asesinados durante el primer franquismo, ¿no? Pero bueno, como veis, pocos avances en el apartado de justicia, verdad y reparación.
Justicia no, porque se dice por parte del PP y del PSOE, de los dos partidos que se han alternado en el gobierno de España hasta el día de hoy, de que la ley de amnistía de 1977 protege a los represores franquistas. Ni siquiera aceptaron que se anularan las condenas a muertes de algunos tribunales franquistas, porque ya pasado los primeros años que siguieron a la guerra civil, pues hacían unos simulacros de juicios, ¿no? Juicios militares generalmente, para poder fusilar, por ejemplo, a guerrilleros y gente así. En el año 63 fue torturado y asesinado Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Su familia lleva años pidiendo que se anule, cuando menos que se anule esa sentencia, pero no. Parece que era tan legal asesinar a los que pensaban diferentes, como hoy pues es legal pues manifestarse y tener derecho a la huelga. Ahí no hemos avanzado. Tampoco en el tema de la verdad. En España la ha reivindicado últimamente una comisión de la verdad, Baltasar Garzón y las asociaciones de la memoria, pero no hay ni visos de que eso pudiera conseguirse. Y en el tema de la reparación, pues una pantomima, ¿no? Resulta que han sacado esa idea de un papel donde acredita que estuviste preso, que fuiste maltratado o que fuiste expedientado o lo que sea, ¿no? No hemos recogido esos papeles, es una estafa, ¿no? Y yo no conozco a nadie de aquellos años y casi todos pasamos, si saca el número de víctimas, ya os dije que había 4 millones de represaliados, aparte de los asesinados, ¿no? Por lo tanto, eso no ha tenido efecto ninguno, ¿no? Y por lo tanto sigue pendiente la justicia, la paz y la reparación para las víctimas del franquismo en España. El año siguiente, 2008, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, precursor de la aplicación del principio de justicia universal, con la demanda de detención de Pinochet en 1998 en Gran Bretaña, ¿no? Fue pues eso, el juez español más comprometido con estos temas de justicia universal y de defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica. Entonces, se le ocurre, acostumbrado a venir a asesorar en América Latina, que el Estado estuviera excavando fosas, que si en algunos lugares se estuviera aplicando los principios de la ONU, pues le parecía una contradicción. La verdad es que era muy criticado por ello de que en España eso no se hiciera. Entonces él, valerosamente, como un Don Quijote, pues lanza un auto como juez de la Audiencia Nacional para la búsqueda y el juicio de los responsables de los asesinatos, de las torturas, de los delitos de motivación política y de autoría, por lo tanto, franquista. De una manera prudente, es decir, desde 1936 a 1952, el primer franquismo, que fue el más duro, sin pretender llegar hasta las primeras elecciones democráticas. Claro, diríais, ¿y qué pasa con las víctimas del otro lado? Es que las víctimas franquistas que fueron asesinados o represaliados en el comienzo de la guerra civil por milicias descontroladas, porque desde el momento que muy rápidamente se constituye el ejército republicano, pues y pasan al control del gobierno republicano, se acaba con estas venganzas individuales, ¿no? Entonces, pero sí que hubo un número muy inferior, pero sí hubo víctimas franquistas. Y estas pues recibieron justicia, verdad y reparación. Pero vamos, ya quisiéramos eso para otras víctimas, ¿no?, de la violencia. Porque para empezar, los responsables o los posibles responsables de esos asesinatos es que formaban parte de todas las de 130.000, a otros dicen 150.000 víctimas del franquismo. Se mataron a todo el que se movía, a todo el que tenía ideas de izquierdas y democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no hubo ni siquiera probablemente una persecución específica de los participantes en esas violencias incontroladas contra los fascistas, en la parte controlada por el gobierno republicano. Por lo tanto, muertos o exiliados en el mejor de los casos. Y verdad para las víctimas franquistas. ¿Hasta qué punto? Es decir, en una buena parte de las iglesias españolas todavía
hay una lápida en la entrada donde dice de homenaje a los caídos por la patria, es decir, a los caídos por el movimiento nacional, es decir, a los caídos por Franco, ¿no? De Franco, y donde hay combatientes del ejército, pero también están algunos que en algunos lugares pues cayeron delante por responsabilidad de los rojos, como se decía en aquella época, así con muy mala intención por parte de la propaganda franquista. Eso todavía está ahí, o sea, verdad toda, publicidad toda, y reparación para sus hijos, para sus descendientes, estudios, pensiones, todo para ellos. Y para los muertos de la democracia, de la república, nada. Estamos con eso todavía. También en el oficio de Garzón se ordenaba, en sede judicial, la Audiencia Nacional ordenaba la excavación de fosas de oficio, es decir, que el Estado asumiera su responsabilidad, de manera que ante cualquier denuncia de una asociación de la memoria histórica o de quien sea, o de familiares de desaparecidos, pues el juez ordenara que se buscara sus restos y se excavaran los lugares donde los vecinos, los familiares o los investigadores decían que podían estar sus restos, como se hace con cualquier delito. Por lo tanto, fue un auto procesal de gran importancia, obviamente rechazado, eso ya lo sabía Garzón. Por eso digo que fue un Don Quijote del siglo XXI para los españoles, ¿no? Y no solo para los españoles, fue rechazado por presiones políticas por la Audiencia Nacional, con el apoyo del gobierno socialista, que en aquel momento seguía defendiendo que ese auto de hacer justicia con las víctimas del franquismo no podía salir adelante, porque los posibles responsables estaban protegidos por la ley de amnistía de 1977. Bueno, Garzón pagó muy caro su osadía de luchar por las víctimas del franquismo en España y por el derecho internacional, porque 4 años después, en el año 2012, bajo un gobierno ya del Partido Popular, Garzón es expulsado de la Audiencia Nacional. Está en esa situación hasta el año 2021, por una mafia político-judicial coordinada por Federico Trillo, exministro del Partido Popular, por cuya tarea fue premiado por el actual gobierno con una embajada en Londres, donde está todavía, supongo, que para sentir allí el espíritu de Augusto Pinochet, que aún debe estar presente en algunos lugares allí en la capital de Gran Bretaña, ¿verdad? Bien, Garzón fue el último represaliado del franquismo. Estuvo exiliado profesionalmente en América Latina, aquí también estuvo asesorando en temas de memoria histórica, y estuvo exiliado como forzosamente, porque fuera de la magistratura, él es un abogado sin más, ¿no? Y se tuvo que autoexiliar de alguna manera, aunque tiene vivienda en Madrid y tiene despacho de abogados, como los académicos y los profesionales republicanos después de la derrota de 1939. Aquí a lo mejor no tanto, pero en Argentina y México las universidades se nutrieron también de profesionales que huyeron de la versión española de fascismo, que fue el régimen de General Franco, ¿no? No habrá, estoy convencido, democracia verdadera en España hasta que Baltasar Garzón sea restituido en la Audiencia Nacional y pueda retomar su trabajo de hacer justicia con las víctimas del franquismo, donde lo dejó en el año 2008. En el 2011, por lo tanto, como ya digo, pues gana las elecciones el Partido Popular, que son los herederos. Yo cuando se cantaba aquí la coral de la UIS, el himno ese que decía que somos los herederos de los comuneros liberales del siglo XVIII, pues el Partido Popular que nos gobierna son los herederos del franquismo, ellos lo saben, y son enemigos mortales de la memoria histórica porque tienen ahí un semillero de votos importante. Tiene un semillero de votos importante. Algunos simplemente son hijos de connotados franquistas.
Alberto Gallardón, que fue ministro de Justicia, es hijo es nuero, su suegro es uno de los personajes de la política franquista para los que ha pedido orden de detención la justicia argentina. Por lo tanto, no estoy hablando de bromas, son hijos, en muchos casos, o descendientes directos, ¿no? Pero en general también porque hay una cantera de votos ahí, de votos conservadores, y tratan de cuidarla oponiéndose tajantemente a la memoria histórica. Una vez en el gobierno, como comprenderéis, o pretexto de austeridad, paralizan. En realidad es una abolición de la endeble ley de memoria histórica de Zapatero y del PSOE, y además paralizan todas las políticas públicas en España. Llevamos así pues 4 años en esa situación, porque por las propias contradicciones y ambigüedad del Partido Socialista Obrero Español, el PP no solamente controló y controla todavía el gobierno del Estado, sino también una gran parte de los municipios de las grandes ciudades, o controlaba, y de las comunidades autónomas. Todas acabaron con la memoria histórica. Entramos en una época de retroceso democrático, no solo en este tema, en otros también, ¿no? Criminalización de las manifestaciones con la ley Mordaza, etcétera. Pero sobre todo hubo un retroceso del movimiento de la memoria histórica en lo que toca a políticas públicas y nada más, porque las asociaciones siguieron funcionando, y aunque con menos dinero, desde la universidad no se renegó de la memoria histórica los colegas que estaban trabajando directamente sobre ese tema, esperando tiempos mejores. Pero en fin, no se puede parar el viento con las manos, ¿verdad? Un año antes de que el PP volviera al poder, en noviembre de 2011, en el año 2010, Argentina reactiva la primera causa internacional contra el franquismo a través de la jueza Servini, ¿no? Volvemos, digamos, al origen del movimiento de la memoria histórica argentina. Argentina es la que nos salva en este momento, la justicia argentina. Pues algunas víctimas directamente, con apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues presentan una causa bajo la protección del principio de justicia universal, y después de determinadas dudas, la jueza Servini la prueba, ¿no? Ya sabéis que la justicia universal dice que se puede defender desde cualquier país. Los delitos, se pueden defender los delitos de lesa humanidad y contra los derechos humanos, siempre y cuando la justicia de ese país en concreto no los persiga, que es el caso de España. Lo interesante, para que se vea que a veces dentro de lo negro de la situación, de este quinquenio negro que estamos atravesando con el Partido Popular en el gobierno en España, pues hay algunas luces. La luz viene de Argentina, donde podemos decir: no llores por mi Argentina, pero lucha por nosotros, y lo están haciendo. Y además, y eso es la gran novedad respecto del auto de Garzón, ampliando la aplicación del derecho de justicia de las víctimas hasta las primeras elecciones democráticas en 1977. Con lo cual, pues imaginaros, yo a veces pienso que la Audiencia Nacional y otros jueces es que no quieren que se juzguen y se busquen a los responsables de las víctimas del franquismo, entre otras cosas, porque les daría mucho trabajo, y es cierto, ¿no? Pero bueno, la vida es larga, es decir, también eso puede hacerse pues en años, ¿no? Y naturalmente con una contribución del Estado a un mayor número de juzgados y de jueces para ese trabajo, a lo cual aspiramos, y a lo mejor está más cerca de lo que se podía pensar. De momento, el gobierno del Partido Popular, anti-memoria histórica, hace oídos sordos y desobedece las órdenes de detención internacional dictadas por la justicia argentina de conocidos torturadores y exministros franquistas implicados en la represión, como el suegro del que fue ministro de Justicia, Alberto Gallardón. Bueno,
siempre nos queda la ONU, ¿no? Y siempre nos queda Argentina primero y ahora la ONU, porque a partir de la expulsión de Baltasar Garzón de la magistratura, con lo que se pretendió meter miedo a otros jueces para que no siguieran su mismo camino. Todo hay que decirle, se trata de una represión pensada de un juez para eso, para que otros jueces no se atrevieran a entrar y a seguir su mismo camino. Pero entre los años 12 y 13, la ONU, para compensar esa situación, ha redoblado la presión en España sobre el gobierno del Partido Popular, con cartas, declaraciones públicas, visitas a España, en dos direcciones. Una, exigirles en derecho la modificación de la ley de amnistía del año 1977, de manera que excluya toda lectura que suponga la impunidad de los responsables de los delitos, los franquistas responsables de los delitos durante el periodo de gobierno del general Franco. Y la segunda exigencia es que se cumpla el derecho internacional y se responda positivamente a las solicitudes de extradición que vienen de Argentina por parte de la jueza Servini. En eso estamos. Termino. En el año 14, es decir, hace un año, el movimiento de los indignados, que impactó extraordinariamente la situación política y social en España, que llamamos el 15M, porque la primera manifestación que hicieron fue el 15 de mayo del año 2011, y este movimiento forma parte de un movimiento internacional y que atraviesa los continentes, como sabemos, entre 2011 y 2014. Pero en el caso concreto de España, se ha transformado en un partido político que se llama Podemos, con el auxilio de profesores jóvenes de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, que está disputando la hegemonía al Partido Popular y al Partido Socialista y al PSOE. Tenemos unas elecciones trascendentales para este tema de la memoria histórica y para la historia de España, desde la transición, unas elecciones trascendentales en diciembre de este año. Y contamos muchos, no solo por el tema de memoria histórica, en general por la situación catastrófica de la calidad de la democracia en España. Esperamos mucho que Podemos obtenga unos resultados que le permitan determinar las políticas públicas a partir del año 2016. Ellos quieren una nueva transición. Saben, y nosotros lo sabemos también, que es clave para un nuevo impulso de la libertad y la democracia en España, la recuperación de la memoria histórica. Han prometido asesorarse con las asociaciones de la memoria histórica para las políticas que se apliquen en los lugares donde gobiernan, y lo han hecho ya. La izquierda indignada, apoyada por Podemos y otros grupos, ha ganado las elecciones municipales el pasado 24 de mayo en Barcelona, Madrid, en La Coruña, Cádiz y en otras ciudades, y está aplicando ya lo que prometieron. Es decir, retomando todo el tema de la memoria histórica en España, donde lo dejó la ley de Zapatero del año 77. Están empezando por los símbolos e insisto, espero que si tienen algo que decir y alguna influencia en el próximo gobierno de España, que surja de las elecciones de diciembre, puedan tomar medidas que vayan más allá y sitúen a España en la órbita de las democracias más avanzadas. Nada más, colegas, amigos. La historia humanizada que quería Marc Bloch, también víctima del nazismo, fusilado como resistente en 1944, vencerá. Bloch y la historia, el tipo de historia que defendemos, vencerá. Colombia y España, mismo combate, justicia, verdad y reparación. Muchas gracias. Vale. Bueno, agradecemos al profesor Carlos Barros por estar aquí en el primer seminario internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados. Queremos rendir un homenaje muy especial a la Escuela de los Anales, para lo cual le pedimos a los asistentes un fuerte aplauso para
esta escuela que ha aportado tanto a la historia. Bien, seguidamente continuamos con unas pequeñas rondas de intervenciones que van a girar en torno a realizar unas preguntas para el ponente de la mañana de hoy. Entonces sugerimos desde la moderación, desde la presentación del seminario, recoger rondas en lo posible de 3 preguntas para que el profesor Carlos Barros dé una respuesta frente a esos temas. Entonces voy a asignar las palabras y la compañera me va a colaborar aquí con este micrófono inalámbrico para que se puedan pues decir, exponer cuáles son las preguntas. Entonces, por favor, levantar la mano. 1, voy a asignar números y pues por el orden de la... ¿Alguien más desea hacer una pregunta al profesor Barros? Vale, entonces vamos a comenzar con el... ¿Dónde me está levantando la mano, perdón? Ya, número 1, número 2, número 3. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, doctor Barros, por la intervención. Acá estoy. Muchas gracias por la conferencia que nos acaba de dar. Mi nombre es Walter, yo soy de Chile y quería agradecerle también quería aprovechar de agradecerle la alusión a Baltasar Garzón, que digamos para nuestros procesos fue de suma importancia. Gracias a él, digamos, se intentó juzgar a Augusto Pinochet allá en Europa y también sentó un precedente dentro del derecho internacional, en derecho humano, sin mucho logro, obviamente. Pero lo que sucedió en mi país es que gracias a esa situación se pudo generar un nuevo escenario en el cual fueron llevados a juicio bastantes criminales de la época de la dictadura, con situaciones bastante particulares que, bueno, no vale la pena también detenerse tanto en eso, pero por lo menos se pudieron juzgar a varios criminales de la dictadura. Lo segundo, y que tiene relación directa con aquello, es que quería, bueno, hacerle una precisión respecto del proceso de memoria histórica en Chile. Es cierto el tema de numérico que hay entre la relación de víctimas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos versus los prisioneros políticos. Sin embargo, no es que se le haya dado mayor importancia, creo que fue un proceso paulatino en términos de las políticas de reparación que empezaron a darse en los gobiernos de la Concertación. Lo primero que se hizo fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, que fue la que se preocupó de calificar los casos de desaparición forzada y de ejecuciones, digamos. Y tuvieron que pasar 13 años más o menos para que se pudiera hacer una comisión que calificara las torturas y la prisión política. Ahora bien, en términos de cómo repercute eso en la memoria histórica, yo creo que es un proceso que está combinado, ¿no? Porque esto es una certeza, muchos de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos también fueron prisioneros políticos. O sea, la memoria de ellos es una cosa combinada, digamos. Se hace memoria desde los prisioneros políticos porque son los sobrevivientes, que pueden dar cuenta de aquello, digamos, de lo que sucedió con los prisioneros políticos que ya no están. Y también ahí entra en juego las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos, que juntos, digamos, logran configurar un movimiento de memoria histórica, como usted lo ha señalado. Eso quería precisar. Buenos días para todos. Mi pregunta es la siguiente. Al inicio de la charla se caracteriza un poco la situación de México respecto a los 43 seminaristas desaparecidos.
Y usted hace mención a cómo puede llegar a entenderse al Estado mexicano como un proyecto de Estado fallido. Teniendo en cuenta que México y Colombia tienen muchas circunstancias similares respecto al proyecto anticomunista y neoliberal, la coyuntura latente relacionada al problema del narcotráfico, altos índices de burocratización y corrupción institucional, ¿cómo podría caracterizarse esa circunstancia de proyecto de Estado fallido y cómo eso repercute teniendo en cuenta la política de terrorismo de Estado que se ha implantado en estos países respecto a la memoria histórica? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Frente a los crímenes cometidos en España durante y después de la dictadura de Franco, ¿cuál es la responsabilidad de la monarquía? Sí, ahora sí, ¿verdad? Bueno, empezando por la intervención de Walter, ¿no? Pues, no sé, yo cuando oigo hablar de ese baile de comisiones que se hicieron, pues siento sana envidia, ¿no? Y eso, la reflexión es la siguiente, es que chocan las mentalidades, también las mentalidades académicas de que América Latina vaya por delante de España, ¿no? Yo no sé si todos conocían la situación española, pero es muy catastrófica en este tema y en otros temas de democracia. Y eso es lo que tiene la globalización y el siglo que vivimos, que está rompiendo las dependencias tradicionales, las relaciones periferias-centro. Hoy el centro de la memoria histórica no es Europa, es donde nació hace medio siglo, si no es América Latina. Entonces, resaltar eso, que es importante, ¿no? Es una consecuencia de la globalización alternativa, que digo yo, ¿no? De que hoy podemos aprender ya no de Europa, por parte vuestra, sino nosotros de la América Latina, etcétera. Después, el tema de los supervivientes, prisioneros políticos supervivientes, claro, es que eso también se da en España, si te refieres a los años 60 y 70, de la misma generación, que es la generación del 68. Y eso todavía está por llegar en España, porque se está concentrando todo el esfuerzo en la memoria histórica en los asesinados y desaparecidos de la guerra civil y del primer franquismo por razones obvias. Pero gracias al empuje de la jueza argentina, creo que vamos también en esa dirección y nos vamos a encontrar en lo mismo. Gente de la misma generación, muchos de ellos profesores universitarios, que hemos sobrevivido a esa represión. Y claro, es una situación en ese sentido de privilegio, ¿no? Porque somos al mismo tiempo objeto y sujeto de la investigación en la que se está haciendo. Yo he leído cartas de profesores torturados en Chile, en Brasil, de académicos, etcétera, y a esa situación no llegamos en España, pero es porque yo cada vez menos, pero es que en general los colegas se lo callan, ¿no? Y porque quizás no encontramos en la sociedad un clima favorable a que se sepa todo lo terrorífico que fue el régimen que hemos sufrido. Después, sobre la situación de México, pues realmente, yo ya lo dije en mi conferencia, yo la última vez que estuve fue justamente cuando se recibieron las primeras noticias de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, ahora veo que en cuestión de unos meses ha cambiado la situación muy a peor, ¿no? Porque, por un lado, un movimiento social de solidaridad con los normalistas de Iguala, etcétera, espectacular, ¿no? Internacional, etcétera. Y por otro lado, pues yo veo, como la intervención que se hizo aquí, pero también por los colegas de Historia Debate que están allí,
pues que el temor crece, ¿no? Y los rasgos, digamos, más violentos del Estado, pues se acrecentan, cosa que además contradice absolutamente la imagen internacional que se está dando, ¿no? Y las relaciones que con Peña Nieto se están teniendo, pues por ejemplo el gobierno de España y otros gobiernos democráticos. Es que hay un desconocimiento de lo que está pasando en México en ese momento. Tenían razón, yo lo recordé aquí hablando con no sé quién, los estudiantes a los que se unieron después algunos profesores de Yo Soy 132, que se levanta un movimiento social contra un candidato, Peña Nieto. Un movimiento, universitario que después se hizo social. Es que tenían toda la razón. Ha sido una desgracia. Yo creo que el problema de México es un Estado fallido, narcotráfico, pero sobre todo es una democracia fallida, ¿no? Hemos pasado del partido único a la situación actual donde las masacres están impunes, ¿no? Yo me quejo de España, pero es que me explico, estamos hablando de masacres que sucedieron hace 40 años y aquí sucede en el día de hoy. Por lo tanto, que sirva para llamar la atención sobre la situación en México, ¿no? Que es muy, muy inquietante, ¿no? Porque es un país que está en América Latina y al mismo tiempo pues presume de democracia, sin razón, porque la democracia está en crisis en todo el mundo y está cuestionada en todo el mundo, sobre todo por los indignados. Muy bien, pero es que allí no ha llegado a haber democracia verdadera, creo yo, desde el momento que se impidió que Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador, habiendo ganado unas elecciones, accedieran, ¿no? Y ahí ya, con eso os digo más, se acabó. Es decir, es que esto no es democracia. Y a partir de eso, México ha ido hacia abajo. Entonces, otra cosa es el debate sobre las estrategias de los movimientos sociales para revertir esa situación. Y la responsabilidad de la monarquía. La monarquía española, que es de la dinastía de los Borbones, como todos sabemos, de nefasto recuerdo, pues no digo para aquí, para la época de la colonia, sino también en España, por ejemplo, para Cataluña, porque fue la época de centralización en el siglo XVIII del Estado español, que ha generado también muchas resistencias hasta el día de hoy en España. Entonces, Juan Carlos de Borbón fue nombrado por Franco como heredero. En aquellos años, en el tardofranquismo, nosotros ridiculizábamos a Juan Carlos como una especie de detritus salido de las entrañas del franquismo, ¿no? Por decirlo de una manera así que suave, porque se decían cosas peores de él, ¿no? Después, en el momento que nos acercamos a la transición, hay una presión social muy importante interna por la democracia, también una presión exterior europea para que España dejara de ser una excepción como dictadura. Estábamos ya en la época de la Unión Europea y, bien aconsejado, Juan Carlos de Borbón decidió ponerse del lado de los que estaban negociando una transición pactada a la democracia. Aún así, siguió teniendo muy mala imagen entre los españoles demócratas, no digamos los españoles de izquierda de tradición republicana, y cuando el 23 de febrero de 1981 se produce la última expresión pública del ejército franquista, el golpe militar de Milán del Bosch y Tejero, que ocuparon el Congreso de Diputados, pues el rey esa misma noche apareció vestido de capitán general como jefe del Estado, diciendo stop al golpe y restauramos la democracia. Eso es un hecho objetivo y allí se ha captado como tal, de que si él no... Se dice que en algún momento coqueteó con los golpistas y probablemente sea cierto, y después en el último momento dio un paso atrás. Gracias a eso, pues la democracia continuó en una situación donde, ya digo una y otra vez, que el miedo por la represión de la guerra civil está tan presente que cuando salieron los tanques a la calle, no sé, yo recuerdo en la sede del partido donde vivía en aquel momento y éramos 4 allí, ¿no? Es decir, ¿para hacer frente a qué? Y no había posibilidad de organizar una manifestación que se hizo finalmente en Madrid, en toda España,
grandiosa, pero una vez que habló el rey y dijo no más, que esto no siga adelante. Claro, después hizo unos juicios también simulados y pasaron un tiempo breve de cárcel sus dirigentes. No se investigó la trama golpista civil que había detrás y las conversaciones del rey con los propios golpistas. Pues esa es la situación. Entonces quedó ahí en un limbo, diría yo, donde se veía como un jefe de Estado democrático a partir de su contribución a poner fin al intento de golpe de Estado del año 1981. Después entró en una situación de desprestigio, como todas las instituciones democráticas, ya en este siglo. De hecho, tuvo que dimitir y tuvo que renunciar a la corona, abdicar, se dice exactamente, en favor de su hijo, Felipe de Borbón, Felipe VI, con el que ahora estamos, ¿no? Parece ser que en los sondeos la monarquía constitucional española pues ha mejorado su situación en los sondeos, pero en fin, la aspiración democrática y tradicionalmente de izquierdas es una restauración republicana, ¿no? Es decir, pero no se alcanza que pueda ser algo que esté cercano. De hecho, los dirigentes de Podemos han planteado, en fin, por táctica, ese tema no situarlo a primer plano, dada la correlación de fuerzas actuales. En fin, eso es la cuestión. Hay quien dice también de que si hubiera una república podríamos tener de presidente José María Aznar. Pues imaginaros vosotros los presidentes de la república, de vuestra república que tuvisteis, ¿no? Es decir, que eso no asegura todo, no asegura un gobierno democrático y menos un gobierno con sensibilidad social. Es un tema que está ahí, y que estará, y que obliga en este caso al hijo del rey, hoy rey él mismo, pues a actuar de una manera más democrática que su padre. Más democrática hablando en términos del siglo XXI, no del siglo XX. Lo está haciendo. En cuestiones puramente formales, sí. De temas de corrupción, de la Casa Real y eso, pues sí. Paró eso un poco, pero no más. O sea, tampoco está dando ninguna aportación mayor a todo este movimiento, sobre todo de jóvenes indignados que quieren reescribir la historia de España refundando nuestra democracia. Bien, gracias Camilo. Primeramente agradecer al profesor Carlos Barros por recibir esta invitación, por aceptárnosla, por venir al seminario. Mi inquietud nace desde la propuesta que hacen desde Argentina Elizabeth Yellin y Pablo Pozzi al hablar que tanto la historia como la memoria es un campo de combate constante, ¿cierto? Que es una memoria, que es una lucha entre vencedores y vencidos, una lucha política, una lucha social, y se ve reflejado en Colombia, en que algunas instituciones estatales quieren mostrar una memoria, quieren mostrar los acontecimientos, una verdad institucional, ¿sí? Yo quisiera saber
y mi pregunta va encaminada a saber en España cómo se dio esto, cómo se impuso una memoria estatal, cómo fue la imposición, cómo desde abajo se construyó otra memoria, una memoria más representativa de las víctimas, una memoria más representativa de aquellas personas que sufrieron pues toda esta victimización del franquismo. Entonces, ¿cómo se dio ese combate de memorias en España y la imposición de la memoria estatal? Muy buenos días, mi nombre es Benjamín Pelayo. Profesor, ¿cuál es el actual partido político en España que ha recogido como mejor la herencia ideológica de los rojos de la época de Franco? Y según su apreciación, ¿ese partido o movimiento tiene futuro? Doctor Carlos, esta pregunta es sencilla. ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica y de otras iglesias en la recuperación de la memoria histórica en España? Esto viendo el papel directo que tuvo en la Guerra Civil Española y en el mismo franquismo la Iglesia Católica. Pues entonces, por el mismo orden, sí, la memoria es un campo de batalla entre vencedores y vencidos, pero la historia académica también, no eludamos eso, ¿eh? La historia académica también, es decir, el mundo académico se presta un poco a cada uno haga lo que quiera, ¿no? Dentro de un orden, claro, quiero decir, dentro de un orden académico, pero yo no esta conferencia, pero otros escritos míos anteriores, uno de ellos sobre la memoria se va a publicar en la revista Permanencias que dirige Ivonne Suárez. Estoy planteando el tema del debate historiográfico, porque claro, podemos elegir una de las dos opciones, o así como otros pues trabajan sobre historia social, sobre historia política o historia de género, nosotros trabajamos sobre memoria histórica, una especialidad más. No. El compromiso de tipo ético de nuestra profesión tiene que ser asumido por el conjunto de nuestra disciplina, y también la óptica de género y otras cosas. Es que hay cosas que tienen que ver con los valores, que tienen que ser asumidos por los demás, y hay unas resistencias que lo están impidiendo. Mis colegas, yo me refería a eso en mi conferencia, que están insidiosamente diciendo y una y otra vez que eso que estáis vosotros haciendo es política, no es historia. ¿Cómo? Algo que pasa con los protagonistas de la historia y no tiene nada que ver con nosotros y sus descendientes. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ver lo que fue el franquismo, lo que fueron las dictaduras sin el compromiso y sin la participación de los propios testigos y de las próximas víctimas? No. El campo de batalla, le digo a Poz y estos amigos también, es también la universidad. La universidad debe alinearse con la memoria histórica, primero, porque tiene que ver con sus propios principios éticos, ¿no? Y segundo, tiene que apoyar, por lo menos la mía lo hace, con los esfuerzos de los historiadores que están o que estamos en la memoria histórica. O sea, ¿cómo se impuso la memoria estatal en España? Pues a sangre y fuego, es decir, con represión, exterminio de los que guardaban la memoria republicana, la memoria democrática anterior. Es decir, ¿por qué se mató a tanta gente inocente, civil, durante la dictadura y en los primeros años del franquismo? Para que no quedara memoria. Por eso tardamos tanto también en restaurarla, y por eso llegó un poco tarde, porque muchos ya murieron, ¿no? De los que vivieron aquellos acontecimientos. Han pasado 70 años, ¿verdad? Y pues cómo se forma alternativamente el movimiento, lo he explicado, ¿no? En este siglo, si queréis un poco tardíamente, y a partir de los familiares y de las víctimas
y de quienes los apoyaban en las asociaciones de partidos de izquierda, etcétera, hasta hoy. El Partido Popular es el heredero confeso del franquismo, es decir, se decía que hay un franquismo sociológico, ¿no sabéis? Es decir, una especie de una parte de la sociedad que se formó durante el franquismo y que familiarmente reproduce los esquemas de mentalidad de los franquistas hasta hoy en día. Eso está vivo absolutamente, y yo ya dije que eso es una fuente continua de votos para el Partido Popular, porque en España no hay un partido de extrema derecha. Lo hubo, se intentó, pero fracasaron los partidos de extrema derecha, los partidos con el nombre de la Falange, que era el partido de Franco y cosas así. Entonces están dentro del Partido Popular y tan a gusto, porque aunque es un partido donde comparten organización con gente de derechas, incluso de centro, ellos se encuentran muy a gusto y los dirigentes procuran no molestar a ese sector del electorado, aparte de las relaciones familiares que puedan tener muchos ellos con las autoridades franquistas anteriores, y aparte de que muchos de ellos fueron educados, porque es un problema de mentalidad en su familia, en unos valores conservadores, donde Franco no estaba mal visto. Franco estaba bien visto y se decía pues que había librado a España pues de los rojos, se decía que gracias a Franco España no se rompió por culpa de los nacionalismos y cosas de ese estilo, ¿no? Es decir, la derecha española es franquista desde el punto de vista histórico. Ahora, ¿qué futuro tiene eso? Bueno, pues eso me lo pregunto yo. Claro, el tema de la memoria histórica y la relación con el franquismo no es un tema central en la política española, por los años transcurridos principalmente, 70 años. Entonces, si diera votos a apoyar a la memoria histórica, el Partido Popular habría renunciado en el Congreso de Diputados al franquismo, cosa que nunca hizo. Entonces se trata de conseguir un movimiento social y político suficientemente fuerte para que al Partido Popular le sea más rentable renunciar al franquismo como referencia ideológica real. Después, públicamente, ellos son de la Constitución de 1978 y tienen un discurso distinto. Y todo su franquismo, pues, hablan poco, más bien hablan sus militantes, los alcaldes, que todavía tienen retratos de Franco, fotografías de Franco en sus despachos y cosas de esas, y saben que no pueden terminar con esa situación porque le podía crear un problema electoral y tampoco quieren. Querrán cuando no les quede más remedio, y eso cuando el movimiento social y político sea tan fuerte en favor de las memorias como que hasta el Partido Popular tenga que tomar postura en favor de las víctimas del franquismo. Pero eso no se ha conseguido. Se ha llenado varias veces la Puerta del Sol de Madrid con indignados, pero nunca se ha llenado la Puerta del Sol de Madrid en favor de la memoria histórica de las víctimas. Sigue siendo un movimiento mucho menos importante que el movimiento social de los indignados. Entonces, el tema de los indignados obliga a los otros partidos a cambiar de posiciones políticas, generó un partido propio, porque es un movimiento muy fuerte, pero el movimiento de las víctimas no es tan fuerte como, por ejemplo, lo ha sido en su momento con las abuelas de Mayo, etcétera, que ha obligado a los gobiernos de Kirchner a apoyar eso y le ha ido muy bien, porque eso es una de las explicaciones, digamos, de que haya perseverado los Kirchner en el gobierno, ¿no? ¿Pero por qué? Porque en Argentina es un movimiento, digamos, fuerte, ¿no? Y existe un sentimiento colectivo mayor que en España a favor de las víctimas del proceso, como dicen allí, es decir, de la dictadura militar. Pero claro, la dictadura militar terminó a principios de los años 80 y nosotros estamos hablando de una dictadura que sí es cierto que acabó en el año 77, pero a unos hechos que se remontan a los años 30 y 40. Después, la Iglesia y la memoria histórica en España. Mira, nosotros tuvimos una Iglesia al final del franquismo, durante la transición, que optó por la democracia a través de Enrique Tarancón, del cardenal Enrique Tarancón, y yo conocí no pocos curas que fueron compañeros de militancia mío, y había proliferaban los curas obreros, las iglesias era donde nos podíamos reunir, sobre todo los obreros,
para evitar la persecución de la dictadura, hacer nuestras asambleas, pero todo eso cambió en democracia. Es decir, la Iglesia española hoy es muy de derechas, y a pesar de tener un papa pues argentino que con sensibilidad social y como ya sabemos, ¿no? Y con eso estamos, ¿no? Entonces se retroalimenta la Iglesia ultraconservadora que tenemos desde el punto de vista de su jerarquía con el gobierno del Partido Popular. ¿Y qué tienen que decir sobre la memoria histórica? Mejor es que no digan nada, porque ellos no han sacado las lápidas de las víctimas del franquismo, y por lo menos para sustituirlas por lápidas donde estuvieran las víctimas de ambos bandos. No lo han hecho, por lo tanto ahí no tenemos nada que esperar, salvo de los movimientos de cristianos de base y de algún obispo, algún caso particular que tenga especial sensibilidad con ese tema, sobre todo en Cataluña, digo, en cuanto a la jerarquía eclesiástica. Nada más, no esperamos nada. Esperamos simplemente lo esperamos todo de poder cambiar este gobierno y que un gobierno de izquierdas pueda devolvernos a esa sociedad democrática de las naciones a la que queremos pertenecer, a una sociedad democrática basada en la memoria y la justicia, y no en el olvido, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente al profesor Carlos Barros por estar aquí en el seminario y agradecerle a los asistentes, sobre todo por habernos acompañado hasta ahorita para finalizar ya esta primera jornada de la mañana. Les recordamos, a las 2 de la tarde estaremos abriendo el panel Gestión de Archivos Orales de Memoria y Derechos Humanos, Experiencias Nacionales, a partir de las 2 hasta las 5 de la tarde, y a las 5:30 de la tarde tendremos la posibilidad de escuchar a nuestro invitado internacional, Walter Roblero de Chile. Entonces, nuevamente agradecemos su asistencia y los esperamos a las 2 de la tarde para continuar con el seminario internacional, primer seminario internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados.